CEWAC y el Centro de Investigaciones Interdisciplinarias presentan Tiempo y Memoria con Cecilia Figueroa. Comenzamos. Buenas tardes, bienvenidos a una emisión más de este programa. Acabamos de celebrar el Día Internacional de la Paz, el 21 de septiembre, y en la Facultad de Filosofía existe un programa educativo intrínsecamente relacionado con esta conmemoración. Es la licenciatura en Desarrollo Humano. Y hoy, para hablar de este tema de la paz, para hablarnos del desarrollo humano para la sustentabilidad, nos acompaña la doctorante Yulenin Navarrete, coordinadora de esta licenciatura. Hola Yulenin, gracias por estar aquí. Hola Ceci, muchísimas gracias por la cálida presentación y también por la invitación. Agradezco mucho el espacio para hablar de la licenciatura y por supuesto también por esta reciente conmemoración del Día Internacional de la Paz. Pues si no tienes inconveniente, empezamos por el día. A ver, platícanos qué implica conmemorar o celebrar un Día de la Paz. El Día Internacional de la Paz se conmemora cada 21 de septiembre y, bueno, está relacionado con la Organización de las Naciones Unidas y también con la UNESCO, con la finalidad de que, bueno, pues se apueste por esta resolución de conflictos de manera pacífica, por irnos hacia la cultura de paz y así también para, pues, ver y apostarle a la unión de los pueblos. Esto, pues, se da desde 1984 y, bueno, todas estas organizaciones lo que han hecho a lo largo del tiempo, pues, es construir paz, sobre todo de una forma en la que se encuentren alternativas a la resolución de conflictos y retomar el conflicto como una vía para construir un mundo mejor. Esto se relaciona también con la licenciatura porque, bueno, no solamente hablar de paz, sino también pues desde la sostenibilidad. ¿Qué es lo que hacemos, no? No es solamente construir paz, sino que esa paz se mantenga a lo largo del tiempo y es ahí donde entran los temas de sustentabilidad y donde entra también pues esta perspectiva que es muchísimo más integral y que pues evidentemente pues nos llama a todas las personas a actuar en consecuencia. Y necesariamente la sustentabilidad te lleva al bienestar, ¿verdad? Así es. Y al respecto, yo acabo de acudir a un café humanista, al final me acuerdas para invitar al público, y te tocó a ti, a la licenciatura en Desarrollo Humano y Sustentabilidad, y te decía que me gustó mucho estar ahí porque un estudiante que además es de formación, es enfermero y que es maestro de yoga, nos remitió a otro eje de la sustentabilidad, ¿no? Que es el estar bien yo para poder contribuir a que esté bien el planeta, los animalitos, mi entorno, mi ecosistema. Por favor, háblanos de esos ejes que vertebran a la licenciatura en Desarrollo Humano, que van mucho más allá de querer salvar al planeta, ¿no? Claro, sí. Bueno, la licenciatura en Desarrollo Humano para la Sustentabilidad tiene un sólido compromiso en la formación de profesionales, sobre todo, como lo decías tú, que no están enfocados únicamente desde esta perspectiva para salvar al mundo, ¿no? Tiene estos dos ejes que son desarrollo humano y sustentabilidad. Entonces, por un lado, el desarrollo humano tiene una perspectiva integral que de lo que trata es precisamente no solamente verse en colectivo, sino ver cómo estamos nosotros en el planeta, cómo impactamos en el planeta, y eso tiene que ver con los cuidados de sí mismo y con el cuidado también de las personas y del entorno. Entonces, bueno, eso es por un lado lo de desarrollo humano y estamos también hablando de sustentabilidad, cómo convergen estos dos conceptos. La sustentabilidad pues tiene tres ejes que son integrales, ¿no? Que es el eje sociocultural, el eje socioambiental y el eje socioeconómico. Entonces, en la licenciatura retomamos estos dos conceptos para aterrizarlos en tres ejes que son ejes interdisciplinarios y que, bueno, pues desde ahí empezamos nosotros a trabajar. Por un lado está el eje de formación básica, que es donde vinculamos
pues lo socioambiental, lo socioeconómico, lo sociocultural, y esto pues está sostenido por un eje metodológico. Es decir, no solamente nos quedamos con esta base conceptual, sino que la trasladamos a herramientas prácticas para que tengan una incidencia y un impacto en el mundo. Como bien decías, ¿no? No es que pensemos únicamente desde esta introyección hacia lo verde o hacia salvar el mundo, sino que se da una perspectiva integral. Después tenemos este otro eje, que es el eje de integración, y ese eje de manera específica pues está constituido por los laboratorios para la sustentabilidad. Y eso es algo que está íntimamente vinculado con el saber hacer. ¿Y cómo qué aprenden a hacer? Pues está dividido en 3, lo mismo que la licenciatura. Tenemos una primera parte que es pues conociendo el mundo, ¿no? Y es precisamente toda esta conceptualización, toda esta base teórica que van aprendiendo los estudiantes, y después viene esta segunda fase que es visitando el mundo. Y es ahí donde ya las y los estudiantes se vinculan a proyectos que tienen una incidencia y que tienen un impacto más allá de la frontera de la universidad, y entonces es ahí donde van creando estos proyectos que tienen un impacto en términos socioambientales, en educación para la sustentabilidad, en proyectos que tengan también que ver con problemáticas socioambientales y socioculturales, y donde, bueno, pues se apuesta también por el bien común. Algo que nos rige en la licenciatura es precisamente trabajar desde una perspectiva ética, comprometida, pero que también tenga esta perspectiva de equidad y justicia social. La justicia social, pues no solamente nos llama a pensar desde lo punitivo, ¿no? Sino también, pues de todos esos ejes articuladores. ¿Reconstrucción del tejido social? Exactamente, reconstrucción del tejido social, una constante, ¿no? Que hoy en día, pues no solamente es necesaria, sino que también, pues necesita sustentarse a lo largo del tiempo. Y bueno, después también tenemos el otro eje, que es el eje de formación integral. Y ese eje es sumamente importante porque pues la Universidad Autónoma de Querétaro ya lo ha estado insertando en todas las facultades. La Facultad de Filosofía y la Licenciatura en Desarrollo Humano para la Sustentabilidad no es la excepción, porque este eje es un eje de formación en idiomas, pero también en talleres culturales y deportivos. Y que a veces pensamos que solamente es de recreación, pero la verdad es que, pues, ¿cómo vinculamos estos talleres culturales, deportivos, los idiomas en nuestro quehacer profesional? Pues van muy de la mano, ¿no? Porque también tiene que ver con los cuidados, también tiene que ver con estas formas de hacer, de comunicarnos con las personas, y bueno, pues ya no se centran únicamente en la recreación. Por ejemplo, huertos, separación y reciclaje de basura, ¿no? Que se me ocurre que son 2 talleres que pueden tener una relación directa con ustedes. Claro, buenas prácticas sustentables también. Está este otro que es el de cuidados, ¿no? Del que hablabas al principio, que bueno, pues también los cuidados ahora están íntimamente ligados con los objetivos del desarrollo sostenible, ¿no? Esta Agenda 2030 que, bueno, pues trabajamos de la mano en la licenciatura en Desarrollo Humano para la Sustentabilidad con esta agenda, y que también se vincula pues con esto que iniciamos la charla. Recuérdanos la Agenda 2030, porque pues recordemos que esta agenda es como un análisis prospectivo de, miren, si no cambiamos ABC como humanidad y planeta, bye, vamos a felpar. Entonces, teóricamente, todos los programas educativos por normas internacionales deberían de integrarla, pero pues evidentemente ustedes la integran, me imagino que de una manera muy natural. Platícanos cómo se relaciona la Agenda 2030 con los tópicos de la licenciatura en Desarrollo para la Sustentabilidad, por favor.
Bueno, la Agenda 2030 es precisamente esta agenda que se vincula con los objetivos del desarrollo sostenible y que, bueno, pues la finalidad es precisamente pues abordar esta complejidad que vivimos en el mundo actual, ¿no? De manera global. ¿Qué se hace desde la licenciatura? Bueno, abordamos los objetivos de desarrollo sostenible que están intrínsecamente vinculados hacia cuidados, están vinculados, por ejemplo, a educación de calidad, están vinculados a energías limpias y asequibles, están vinculados a temas del agua. Todos estos objetivos del desarrollo sostenible, si bien es cierto, ya los tenemos a la vuelta en el 2030, la idea es que todos estos pues se vayan echando a andar, pero de una manera integral y que sobre todo pues no pensemos como en que esta crisis pues ya en el 2030 va a partir el mundo, sino que más bien qué estamos haciendo desde ahora para trabajar en esos objetivos del desarrollo sostenible y que, bueno, pues también podamos generar alternativas al desarrollo. Nosotros nos vinculamos con los objetivos del desarrollo sostenible de tal manera que generamos esas alternativas, ¿no? ¿Cómo las generamos? Bueno, pues a través de buenas prácticas sustentables, a través de la generación de proyectos que se vinculen con educación ambiental, a través de proyectos que se vinculen específicamente con educación para la paz, con el desarrollo humano, que, bueno, pues anteriormente se tenía esta perspectiva del desarrollo, pues como meramente economicista. Entonces, bueno, pues se retoma desde la ONU, desde la UNESCO, la perspectiva del desarrollo humano. ¿Sabes qué? ¿A qué sonaba? Antes era despectivo. Connie Méndez, creo que se llama esta autora de los 70, 80. Antes era como eso, ¿no? Como teoría del New Age, como... Y ahora, ¿cuál es la concepción de desarrollo humano? La concepción de desarrollo humano justo tiene que ver con el cuidado de sí, pero también con el cuidado del ambiente y el cuidado de la colectividad que pues formamos, ¿no? Como sociedad. Con eso tiene que ver la perspectiva del desarrollo humano, pero también tiene otros conceptos que son el buen vivir, tiene otros conceptos como la libertad, tiene que ver con conceptos como el disfrute de la vida, y el disfrute de la vida tiene que ver, pues, evidentemente con, pues, empleabilidad, una empleabilidad que no sea explotada, ¿no? Tiene que ver también con el disfrute de la vida y de la libertad, pero pues desde esta perspectiva que permita una convivencia sana con todas las personas, ¿no? Sabemos que es algo complejo, sabemos que pues a veces el mundo se torna en llamas, pero también lo vemos que pues no es algo necesariamente utópico. Nosotros, claro que podemos transformar en el mundo que nos rodea. Claro que podemos incidir, claro que podemos impactar. Entonces, desde ahí trabajamos desde la licenciatura en Desarrollo Humano para la Sustentabilidad. ¿A través de qué? Pues de la incidencia directa con la ciudadanía, a través de la construcción de nuevas ciudadanías también, porque, bueno, pues sí, formamos agentes de cambio y su nombre lo dice, agentes de cambio. ¿Agentes de cambio para qué? Para alternativas al desarrollo, y que esas alternativas al desarrollo pues sean equiparables a lo que estamos viviendo y también que sean conscientes de lo que sucede en ese lugar, no solamente pues desde un escritorio, ¿no? Porque a veces como que se piensa en todo esto desde un escritorio y desde un desconocimiento. La idea de generar agentes de cambio es que vayan in situ y que a través de lo que ven, de lo que escuchan, de lo que viven, pues generen estas alternativas que sean acordes a cada uno de los lugares en donde se van desarrollando. Entonces, evidentemente, tienen que tener herramientas metodológicas de la antropología, ¿no? Supongo. Claro. Porque los antropólogos, tú eres antropóloga de formación y de posgrado, los antropólogos siempre
su trabajo está en campo, ¿no? Nunca en un escritorio, ¿no? Así es. Sí, también una de las ventajas de esta licenciatura es que, bueno, no solamente tiene una visión, sino también un hacer interdisciplinario. Entonces, ese hacer interdisciplinario se conjunta en la formación porque, bueno, justo las metodologías se vinculan desde disciplinas como la antropología, desde las ciencias ambientales, desde la sustentabilidad. Entonces, este saber hacer, pues se vuelve un conjunto de herramientas que, como bien lo dijiste, ¿no? Lo vemos ya de manera orgánica, se van trasladando de manera orgánica a esta formación de los estudiantes y entonces pues un poco se van desdibujando incluso estas fronteras disciplinares, ¿no? Me suena que desarrollo humano para la sustentabilidad es per se interdisciplinaria, Claro, ¿verdad? claro. Porque abordar temáticas tan complejas como las de nuestros tiempos, ya una disciplina o dos están rebasadísimas, ¿no? Claro. Sí, esa es una de las bondades de esta licenciatura y bueno, pues justo por eso también ahora se propone, ¿no? Se propuso, mejor dicho, la conmemoración del Día Internacional de la Paz. Los teóricos de la pandemia, porque bueno, antes sí estábamos un poquito preocupados por el medio ambiente, algunos no, porque son como el gigante egoísta, dicen, no, yo en 20 años me muero, ya se acaba el mundo en el 2058, yo ya ni voy a estar aquí, como no tuve hijos y mi gatito se va a morir antes, me vale gorro, ¿no? Porque también hay gente así, ¿no? Claro. Bueno, pero pues resulta que la vida nos dio una bofetada bastante fuerte con una pandemia mortífera que nos tenía todos así ahora sí como ratoncitos en nuestras casas temblando del miedo, con un bicho que no se ve. Y estos teóricos le llaman ecocidio de un sistema depredador que es el sistema económico, pero no solo económico, sino ideológico, sino cultural, sino etcétera, que se llama capitalismo. Mientras otros dicen, no, son eras geológicas, aunque nosotros no hubiéramos movido un dedo, esto hubiera pasado, como cuando se extinguieron los dinosaurios. Yuleni Navarrete, ¿qué opina? Bueno, yo creo que la pandemia sin duda fue un parteaguas, ¿no? Y que después, ahora esta pospandemia, porque me parece que a pesar de que ya han pasado varios años, todavía se sigue con esta retahíla, ¿no? De la pospandemia y que creo que fue también no solamente un parteaguas, sino también una parte importante y fundamental para generar una concientización. Una concientización y pensar que no solamente fue una etapa o que no solamente fue una crisis, ¿no? Me parece que fue también pues una llamada de atención porque ya estamos en medio de la crisis civilizatoria desde antes de la pandemia, ¿no? Creo que esto vino también a situarnos un poco más en lo que estamos haciendo en el día a día, ¿no? En ese cotidiano, a partir de lo que consumimos, a partir de lo que pensamos, a partir de esas acciones como muy concretas, en la interacción con la otredad, ¿no? Tú bien lo decías, la reconstrucción del tejido social, cómo nos estamos vinculando a los otros, cómo estamos llevando también incluso las relaciones con las personas que nos rodean. Entonces, precisamente esto yo no considero que sea necesariamente una etapa, estamos ya en la crisis. Esta crisis creo que nos tiene que invitar a pensar y a repensarnos, ¿no? Todas esas prácticas que hacemos en lo cotidiano y que esas prácticas, al final de cuentas, pues no significa que no me vayan a afectar a mí. Pero además, fíjate cómo somos los seres humanos, como por naturaleza, siempre queremos encontrar un culpable, pero el culpable nunca somos nosotros. Por ejemplo, no, es que el culpable de toda la pandemia fue un chino al que le gusta comer murciélago. O sea, fíjate qué nivel de irresponsabilidad.
si seguimos pensando así, habrá otras 80 pandemias hasta que una nos mate a nosotras, ¿no? Claro, y también desde ahí, ¿no? ¿Cómo situar la culpa en una sola persona y el resto de las personas siempre es otro hicimos, y es extranjero, ¿no? Exacto. Y es como muy alejado de nuestra cultura, porque por supuesto que todo lo que hacemos en nuestra cultura nosotros consideramos que es muy decente. No, pero como ellos comen animales, que nosotros no, pero como ellos, pues entonces ellos son los culpables. Claro. Y todo el mundo habla de esa teoría mágica del pobre chino que se comió un murciélago. Claro, exacto. Y no nos ponemos, por ejemplo, a pensar en que, pues, un poco, ¿no? Me voy a ir a algo muy simple, entre comillas. La moda, el fast fashion, ¿no? Por ejemplo, todo lo que consumimos tiene un impacto directo, no solamente en el ambiente, sino también en términos laborales. Es decir, cuántos litros de agua se gastan para hacer un pantalón de mezclilla. Por ejemplo, también cuántas personas son explotadas en países de Oriente, de Asia, ¿no? Para generar ropa de manera rápida, y la gente la sigue consumiendo y eso genera un impacto, ¿no? Entonces se hacen basureros enormes. Ah, bueno, pero la culpa la tienen ellos. No, nosotros tenemos una corresponsabilidad. Todas las personas que habitamos en el mundo tenemos una corresponsabilidad porque cohabitamos el mundo. Porque consumimos, los que consumimos somos nosotros. Pero ¿sabes qué es muy triste de la pandemia porque había gente que decía, no, gracias a Dios con esta pandemia también se va a morir el capitalismo. Pues no, resultó fortalecido porque es sabio, ¿no? Claro. Entonces, yo con tristeza te digo que me ha tocado estar de visita en casas en donde tocan una vez Mercado Libre, a la media hora, tocan otra vez Mercado Libre, tocan otra vez Mercado Libre, y así paquetones y ya la gente empieza a sacar, son puras tonterías, o sea, ni siquiera es comida, ni siquiera cosas que necesitas, que los zapatos, que un suéter, pero estamos en mayo, para cuando llegue el invierno, catarinitas que se pegan, y dices, Dios santo, pero qué horror. Claro. Todo eso contamina. Exacto, y no solamente aquello que consumen, ¿no? Sino el empaquetado, ¿no? ¿Dónde se empaquetan todo esto que se pide, y cómo eso afecta también al medio ambiente? ¿Cuánto tiempo tarda en degradarse? O hay, pues también partes que no se degradan y que ahí están a lo largo del tiempo y que siguen contaminando. Y ahí entra la parte de la licenciatura que se dedica al desarrollo humano, porque en el fondo hay un vacío existencial. Claro. ¿No? Claro. Si eres una consumidora así compulsiva, estás tratando de llenar un agujerito que tienes por ahí en el alma, ¿no? Claro, sí, y el desarrollo humano, bueno, pues nos permite ver pues esta perspectiva de manera integral y sobre todo consciente. Consciente y comprometida, porque de algo que hablamos es que, bueno, está bien, a lo mejor yo soy consciente de lo que pasa en el mundo, pero ¿cuál es el compromiso que yo tengo con él? ¿No? Y hablando del mundo, pues es todo, personas, medio ambiente, ¿no? Todo lo que confluye en el mundo. Yulenin, ya para despedirnos, invítanos al Café Humanista. Claro que sí, les invito al Café Humanista, se hace una vez al mes en la Facultad de Filosofía. Es un café humanista que ha sido propuesto por todas las coordinaciones de la Licenciatura en Desarrollo Humano para la Sustentabilidad. Y es el último sábado de este mes. Es el último sábado de este mes. De 10 a morir. De 10 a morir. Hay café. Para morir a gusto. Muchas gracias a los televidentes por su atención. Nos vemos en la próxima emisión. TV UAC y el Centro de Investigaciones Interdisciplinarias presentaron Tiempo y Memoria con Cecilia Figueroa. Gracias por acompañarnos.